De noche, eran cabras y ovejas. Aquí nos tenemos que lavar como buenamente podamos. Este es el váter, un boquetito, y dentro está la mandanga a todo el mundo que huele una peste que es insoportable. Bueno, nos vamos a ordeñar por la mañana. Yo estoy helado, Aquí hay unos pasteles aquí. Estos son los pasteles a los que se refiere Fran. Mira qué pis que está echando. Va a estar mezclado con la leche hoy. Si está más calentito. La teta del jag es mucho más pequeñita que la de una vaca. Van con 2 deditos ahí sacando la leche. Venga. Qué bien huele. Fran se ha hecho amigo de todos los niños de la comunidad. Alucinan con el teléfono y las fotos, ¿no? Sí. Leche de Jack. Pero había hacer pasteurización y todas esas cosas. Esto es de la teta a la jarra, de la jarra... Estos son los líquidos activos. Estos activos no están hiperactivos. Pero muy activos. O sea, con esto vamos a pegar un puñazo. Vale. Cuidado, Frank, que este muerde. ¡Que no muerden los hámsters, coño! Que no tiene aguante, tío. ¡Qué bocado me ha pegado, tío! ¡Mira! ¡La madre que lo parió, tío! ¡Cago en tu padre! Es un hámster gigante, tío. Muy parecido a la ardilla, pero sin cola. Espera, no me muerdas en la otra. Tiene dientecillos ahí potentes, Joder, es que mira el bocado que me ha metido. Chavales, que no vayáis al campo a coger ratones, Voy a coger la rabia, el tifus, la malaria y el caraburu. ¿Por qué es un hámster? Porque no tiene rabo. Es como un ratón de campo, es lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar ratón de campo. Es lo mismo pero sin rabo. Estamos a 2.800 metros, casi 3.000 metros, pues ¿para qué quieren los ratones estos un rabo? Pues para nada, porque no hay árboles. Los ratones tienen rabo pues porque se suben a matorrales, esto, el otro, el balance, hacen así con el culo, van que tal y cual, van haciendo así. Hola, soy el hermano de Chipicha, pero yo no tengo rabo porque yo no estoy en los árboles. Soy un hámster gigante. Estos hámsters, pues una vez que ya han sido criados en cautividad, se vuelven muy tranquilos. Los puedes coger, los puedes jugar, no te muerde. Originalmente los hámsters salen de algún sitio. ¿De dónde salen los hámsters? De los praos. De Inglaterra, que hay unos praos espectaculares, hay unos hámsters que cuando te ven por la mañana te dicen "Hi, good morning", ¿vale? De los praos de Estados Unidos, ¿ok? Que cuando te ven por la mañana te dicen "Hey, how you doing?", ¿vale? De los australianos, pastejos estos que de repente te dicen "Hey, o de los campos de Mongolia que te dicen Supongo que son animales que corren mucho y por eso en la jaula les ponen la ruedecilla esa para que corran, ¿no? les ponen la ruedecilla esa porque son muy activos, entonces para que pierdan energía. ¿Por qué? Porque les dais mucha comida, les dais demasiada comida. O sea, empezaron los hámsters en la rueda y la gente termina en los gimnasios y en el chisme como si fueran hámsters. Este ratón tiene unos ojos espectaculares. ¿Por qué? Porque ven muy bien. Lo veis que es muy brillante, es negro muy brillante, ¿vale? Mirad las furellas que tiene, mirad qué orejas tiene el tío, Si os dais cuenta, son unos pastos enormes, un águila, un halcón, un zorro, un lobo, cualquier cosa lo tienen que escuchar. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Es para oírte mejor. ¿Y por qué tienes esos ojos tan grandes? Y le decía, es para verte mejor. ¿Y por qué tienes esos dientes tan grandes? Es para morderte mejor y para hacerte vida, desgraciado. Pero si los hámsters me muerden, ¿por qué me has mordido tú? Los hámsters son muy bonitos. Los hámsters sois preciosos. Son dientes especiales para coger raíces, es decir, hierbita. Una caradilla de oveja. Comparte vida con las ardillas estas de la cola larga. Hay veces que las madres se comen a las crías. ¿Qué se puede hacer para que eso no ocurra? Pues si está estresada, se come a las crías. Si tú tienes un hámster en casa y se queda embarazada y tiene crías, lo primero sueltas al macho y lo quitas en otra caja, porque se puede poner celoso y comérselas. Y la hembra, si tú la estresas, ¡ay, qué bonitos los bebés! ¡Ay, qué bonitos los bebés! Al final la madre tiene miedo y se los come. ¿Los hámsters estos hacen vida en soledad o viven en grupos, en familia? Se juntan, se ven, saludan, se pegan un chillido, pi, pi, para ver dónde hay otro. Pero son solitarios, siempre ves uno, no ves dos corriendo a la vez. Chicos, me voy a dar una vueltina. ¿Le ha asustado? Pero que no habíamos acabado, que tenía... Estaba estresado. Tenía 8.000 preguntas interesantes que hacer. Que se ha enseñado, coño. Bueno, Se acabó. vamos, La próxima vez las preguntas. Vamos a la isla. Vamos a coger, venga, vamos.
¿Y el sombrero, abuelo? A ver, el sombrero, este... Uy. Pues esto se llama tamaj, es un sombrero, ¿sí, no? Te da calor en las orejas y te da calor en la nuca. Para hacer este sombrero se necesitan unos 20 zorros, porque se utiliza solamente la piel de la pata. Porque es la más gordita, entonces es la que da más calorcito. La vida aquí va despacito y tranquilita. Estamos tomando el sol y quitándonos el pelo, ¿verdad, abuelo?